Lorena, Dígame. continuamos con ¿qué te pareció el trabajo desarrollado con los módulos 6? ¿Cómo se ha visualizado ese trabajo? Bueno, nosotros para aplicar un módulo 6 nosotros tenemos que tener bastante claro 3 puntos. El primer punto es la misión, como nosotros como entidad educativa. La segunda, su visión. Y tercero, tiene que ver los valores institucionales que quieren entregar nuestros CFT a nuestros estudiantes y además que sea nuestro sello. Y obviamente, basado en esta pequeña definición, nosotros lo enfocamos en 4 puntos. La primera tiene que ver con lo que ya dijo Felipe anteriormente, con el respeto hacia las personas. Correcto. ¿Ya? Con el cuidado y el respeto medioambiental. El trabajo colaborativo, que no es un tema menor, es un tema gigante. Se podría decir que es el sello en sí que nosotros entregamos como CFT. Y por último, tiene que ver más con el tema del cuidado como persona en el ambiente laboral. Exactamente. Sí, lo estoy visualizando. Es un trabajo muy interesante que han hecho ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Y además darle también el toque de emprendimiento e innovación. Y nuestros estudiantes, aparte de tener los conocimientos técnicos y además de los conocimientos transversales como matemáticas, lenguaje inglés, también sean innovadores en crear o generar nuevas ideas para el surgimiento y la sustentabilidad de la tercera región. Impecable. Súper, yo creo que ese es un temazo, el tema de los sellos que están trabajando ustedes como coordinadores de carrera. Nos expusieron al resto del equipo un trabajo muy interesante que se nota que ha sido muy consensuado, muy trabajado, y se felicita porque le están dando esa identidad que a lo mejor necesitan nuestros estudiantes. Exactamente, identidad. Tiene que ver con si yo empleador voy a contratar un egresado, un titulado de este CFT o de otros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la marca, la insignia? O sea, si yo contrato a un titulado del CFT de Atacama, yo sé que viene formado especialmente en emprendimiento e innovación, en trabajo con cuidado medioambiental. Entonces me interesa como empleador contratar un egresado o un titulado de esas características. Y esa es la idea. Porque tenemos nosotros un contexto regional, somos CFT estatal, pero regional. Entonces nos debemos a las demandas del mercado, ¿cierto? Laboral. Pero también, como decía Lorena, el sello también está dado por que nuestros titulados no solo se inserten como empleados, sino que también tengan las capacidades, porque el mercado laboral y la economía, ¿cierto?, en estos tiempos es muy inestable, sean capaces de emprender negocios por cuenta propia. Es una valoración que le estamos dando muy fuerte. Si vienen noticias en ese sentido del desarrollo del emprendimiento, cómo lo vamos a trabajar, estamos nosotros generando convenios con otras instituciones para apoyar a los emprendedores locales y puntualmente para trabajar tenemos varios estudiantes hoy día que son emprendedores, ¿cierto, Alicia? Sí, tenemos algunos emprendedores formales y también tenemos emprendedores informales a los que nosotros como institución, y justo lo que decía Felipe, poder, digamos, ir capacitándolos, formándolos y ayudándoles más que nada a poder ser ya emprendedores formales. Y dando un poco esto, en el sello, en lo que quieren las empresas, cómo nos van a ver. Lorena, la semana pasada te vi como hormiguita moviéndote de empresa en empresa. ¿Cómo te ha ido? Porque recordemos que este primer año que egresan nuestros estudiantes y tenemos que hacer la gestión para las prácticas. Ha sido bastante bien interesante el tema de nuestros estudiantes de la carrera de Administración Sistemas Logísticos tengan un campo amplio, no solamente basado en lo que es minería y puertos, sino que también la logística es bastante bien transversal e integradora. ¿Ya? La semana pasada tuvimos 3 lugares acompañados en este caso de nuestro encargado de vinculación con el medio, Carlos, y fuimos a 3 empresas. Que la primera fue Aguncerre por Agenor, para que nuestro estudiante conozca de por sí el proceso de lo que es importación y exportación de la mercancía que sale de la división del salado.
Después fuimos a visitar a Aduanas Chile, ya todo lo que es precisamente ligada a esta misma línea de lo que es las fiscalizaciones propiamente tal, de aquellas mercancías que sí están autorizadas, que necesitan un permiso especial, y todas aquellas mercancías que no cumplen con la ley, con la parte legal. Y por último, fuimos a visitar al supermercado Zamora, ya para también abarcados en dos líneas. La primera línea es realizar visitas técnicas, no solamente para nuestra carrera de Administración Sistemas Logísticos, sino que también se hace extensiva la invitación a Administración de Empresas y Proyectos eléctricos como centros de práctica, futuros centros de práctica, y además visitas o salidas a terreno, ya donde nuestros estudiantes puedan visualizar problemáticas relacionadas con distribución, almacenaje, planificación de la demanda, etcétera, y ellos después puedan proponer algo. Correcto. Fue muy interesante porque ya se nos está visualizando, ya estamos ampliando el espectro de personas que nos están identificando como centro de formación técnica, de organizaciones que nos están identificando y que nos dicen, sí, vamos a generar instancias para abrir las puertas para que vayan nuestros estudiantes, y ahí aplica el sello. ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes, qué conducta queremos que tengan cuando estén haciendo la práctica y posteriormente cuando sean titulados, y cómo queremos que se desempeñen en el campo laboral? Esas son las cosas que marcan. Y después, este desempeño, Felipe, Lorena, Dexter, este desempeño abre las puertas al resto de nuestros estudiantes que van a ir ingresando, porque el sello que van a marcar esta primera generación, que es súper importante, ese sello va a ser después transversal al resto de nuestros estudiantes, ¿cierto? Así es. Hay un punto bastante bien interesante que acaba usted de comentar, Carlos, es el tema de la vinculación. Cómo nosotros, como institución educacional, nosotros nos vinculamos con el medio. Y cuando hablamos de una vinculación con el medio, no solamente es ir a la empresa proponer, sino que más allá de esa vinculación, nosotros también tenemos que tener una vinculación social. Exactamente. ¿Ya? Y una vinculación social es, ¿qué cosa? Lo que ya hemos hablado en este momento, que es la sinergia positiva y además el trabajo colaborativo de todas las partes. Clave. Aportar a la comunidad. Exactamente. Son conceptos clave. Ojo, hoy día nosotros estamos, junto con transmitir este programa, vamos aprendiendo conceptos. Lorena ha hablado de sinergias positivas, ojo, habló de mercancía. Yo ahí como que uno tiende a perderse. La mercancía es lo que se exporta, ¿o no, Lorena? No, cuando nosotros hablamos de mercancía nos referimos a los productos, nos referimos a especies, nos referimos a cargamento, aunque sea un teléfono ya estamos hablando de una mercancía. Perfecto, esa es la idea. Y hilando un poco, nosotros a nuestros estudiantes generalmente eso de que sepan hacer, de que tengan esa idea de saber hacer. Y vimos hace un par de semanas, Felipe, una clase muy interesante que se desarrolló a propósito de este saber hacer y de llevar a la práctica esto de lo que se aprende en clase. Una clase muy interesante en comunicación. Sí, así es. Sí, dentro de las etapas finales de los módulos y las evaluaciones finales, se desarrolló una actividad bastante interesante desde el punto de vista de la comunicación. Cómo comunicar persuasivamente, cómo negociar, que son formas de comunicación, y para un administrador de empresa también es una competencia esencial, saber comunicar, necesidades, soluciones, gestionar. Se hizo en el módulo de comunicación una actividad final de 3 stand. El curso dividido en 3 grupos sobre temáticas sociales sobre las cuales se podía persuadir a la comunidad. Entonces fue alimentación saludable, buen trato y reciclaje. ¿Ya? Y con invitaciones, con muchas regalitos, degustaciones, pero principalmente lo que se evaluaba en los alumnos era la forma que ellos, a los invitados, que éramos el resto de los docentes, alumnos de otras carreras, cómo lograban ellos persuadir, convencer de su tema, y tú tenías que, si estabas convencido,
firmar como una carta de adhesión a la iniciativa de ellos. Ojo, ahí vi también en un momento que había como un ley, como que un estudiante tenía una conversación con un Así es. invitado que me pareció súper interesante, que era un chico de primer año Ajá. que conversaba con los estudiantes, los entrevistaba. Así es. Muy bueno desde el punto de vista comunicacional. Persuadir es una palabra súper compleja, persuadir. Exactamente. Adquirir adherencia, son conceptos de comunicación que son valorables en estos procesos y que están llevando a la práctica nuestros estudiantes de inmediato, y eso se valora, Felipe. Así es, cuando hablamos de que un técnico de nivel superior tiene que ser una persona competente y que desarrolla y adquiere competencias para el mundo laboral, bueno, esas son tipos de competencias: la persuasión, la comunicación, y poder evidenciar que alumnos que tienen 4 meses recién en la institución ya son capaces de adquirir esas competencias es muy satisfactorio para nosotros, los docentes y el equipo del CFT. Yo quería sumar a lo que está señalando Felipe, el hecho de que los estudiantes, tal como lo señala él, que llevan 4 meses, que son estudiantes de primer año, la capacidad de gestión, de colaboración que tiene, a nosotros, yo creo, como institución nos enorgullece, porque es un sello, es nuestro sello principal de trabajo colaborativo, y poder traspasar y transmitir, digamos, este sello a los estudiantes, que ellos se puedan organizar de esta manera como la que hicieron, porque la actividad fue muy exitosa. Yo lo encuentro maravilloso, porque finalmente se está logrando el objetivo de la institución. Exactamente. Yo creo que estamos encaminándonos. Por ahí hablaba nuestro rector Guillermo Silva, que primero los 2 primeros años fueron como de poner los cimientos, colocar los cimientos para que esta base esté clara, y ahí comencemos a proyectarnos. Y ya comenzamos a proyectarnos generando vinculación con el medio, generando alianza con otras instituciones, haciéndonos conocidos, generando alianzas, por ejemplo, con la delegación presidencial provincial. Que agradecer a Jorge Fernández todas las colaboraciones que nos ha brindado desde el primer momento en que comenzamos con nuestra inauguración del año escolar, académico, la actividad que organizó Felipe con los Ceremi. Entonces son varias actividades que hemos ido, como dice Lorena, generando sinergias positivas, generando estas alianzas que nos llevan por un buen camino para lograr eso que queremos: que nuestros estudiantes tengan una buena formación, una formación sólida, valórica, que puedan entablar diálogos, que puedan conversar y que puedan desempeñarse adecuadamente en el campo laboral, con los sellos esos que están trabajando tan magníficamente ustedes, que a mí yo los felicito a los 3 porque están desarrollando un muy buen trabajo. Lo presentaron y fue positivo para nosotros. Hicimos algunas observaciones, pero de verdad, trabajar, conciliar sellos en relación a la visión, a nuestros valores e ideales, de verdad que es muy, muy interesante. Bueno, agregando ya como última parte ya lo que ha dicho Carlos, Felipe y todo eso, y hablando del primer punto, que fue las políticas de género, también estamos incluyendo como parte de nuestros contenidos el tema de las políticas de género y el respeto de todas las personas. Correcto, eso es fundamental, vital, y lo estamos haciendo en equipo, con trabajos colaborativos, como dice Lorena, y esa es la esencia de los procesos que se viven en instancias como la nuestra, que es educar, que es transmitir, que es ser un referente para la provincia de Chañaral en relación a la educación que queremos transmitir a nuestros estudiantes. Así que lo estamos haciendo muy bien. Así termina el primer bloque, el cafecito por la mañana antes de clase. Pasamos a nuestro segundo bloque. En unos minutos más estamos con ustedes.